Hola, hoy vamos a hablar de la intervención estadounidense en México. Durante el siglo XIX se dice que México era la cereza del pastel, porque varios países querían dominarlo. México era un punto central al estar rodeado por océanos. Para las potencias, dominar a México implicaba dominar las rutas comerciales. Durante los primeros años de vida independiente, México se enfrentó al intervencionismo de Estados Unidos y de otros países. ¿Pero qué representaba Estados Unidos? Estados Unidos representaba una potencia industrial que se encargaba de las vías marítimas, las materias primas más importantes y las rutas comerciales. Con el expansionismo del capitalismo, Estados Unidos progresa en la ciencia y la tecnología, por lo que extiende su hegemonía en todo el mundo y se aprovecha de la riqueza y los recursos naturales de África, Asia y Latinoamérica. ¿Cómo se justificaba Estados Unidos? Estados Unidos justificaba la intervención diciendo que quería poner un control entre el centralismo y el federalismo. Si el presidente de México no podía hacerlo, Estados Unidos estaba dispuesto a hacerlo. Las causas de la intervención tienen que ver con que había una expansión económica de Estados Unidos. Estados Unidos quería tener mayor riqueza. Para los estadounidenses, la tierra era un recurso más que explotar, pero para los mexicanos la tierra era un legado de nuestros antepasados que no podíamos vender. Nuestros vecinos en varias ocasiones intentaron comprar los territorios de Alta California o Nuevo México, pero el gobierno mexicano se negó. Había poca claridad en los límites. Texas se había convertido en la manzana de la discordia de ambas naciones. El gobierno mexicano no aceptaba la independencia de Texas y la veía como una provincia rebelde a reconquistar. Del lado derecho del mapa tenemos lo que eran las 13 colonias, el territorio original. De naranja el territorio que Estados Unidos compró a Napoleón Bonaparte y de amarillo el territorio que se perdió con la intervención que estamos estudiando. James Paul acusa de agresión al ejército mexicano. James Paul era el presidente de los Estados Unidos. Para justificar la intervención mandó atacar a México. México respondió a las hostilidades, por lo que James Paul le declaró la guerra por supuestamente haber derramado sangre norteamericana. James Paul le pide permiso al Congreso de los Estados Unidos para declararle la guerra a nuestro país y durante sus campañas había prometido una guerra de expansión territorial. El desarrollo de la guerra inicia invasión por 5 frentes, frentes por tierra de norte a sur y navíos que llegaban a los puertos principales del Golfo de México y el Océano Pacífico. No había unidad nacional, el ejército no estaba bien preparado, no había alimentos, no había armas, había problemas internos por las diferencias entre conservadores. Un ejemplo es que a un conservador llamado Mariano Paredes le otorgaron un ejército para luchar contra los estadounidenses, pero en lugar de luchar contra ellos, luchó contra el gobierno mexicano para quedarse con el poder. Estados Unidos envió a Nicolás Petritz a que se firmara un tratado de paz en el que Estados Unidos se quedara con Alta California, Nuevo México y se tuviera libre tránsito por el istmo de Tehuantepec. Pero el gobierno mexicano se negó a tales condiciones y la intervención continuó. La batalla de Monterrey se dio en septiembre de 1846. El batallón de San Patricio provenientes de Irlanda y Alemania apoyaron a los pobladores para vencer a los estadounidenses comandados por John Riley. Santa Anna se retira luego de la batalla del Cerro Gordo. Se culpa a Santa Anna de haber sido derrotado por el ejército estadounidense. Una de las últimas batallas fue la batalla del Cerro Gordo de esta intervención de Estados Unidos en nuestro país. El presidente Antonio López de Santa Anna renuncia y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Manuel de la Peña, asume el cargo y negocia la paz en contra de algunos federalistas que se opusieron. Las consecuencias es que el 2 de febrero de 1848 se firmó los tratados de Guadalupe Hidalgo. México
aceptaba perder los territorios de Alta California, Nuevo México y el territorio que estaba entre el río Nueces y el río Bravo, recibiendo 15 millones de pesos. La guerra había terminado, pero México había perdido más de la mitad de su territorio de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. También surge el mito de los niños héroes. El 13 de septiembre de 1847, el batallón de San Blas junto con los jóvenes del colegio militar lucharon contra la intervención estadounidense. A pesar de que a Nicolás Bravo le había dicho a los jóvenes que no estaban lo suficientemente bien preparados para pelear, por lo que debían irse a sus casas, ellos decidieron luchar con patriotismo y es por lo que todavía se les recuerda. Aunque hay historiadores que mencionan que esta debe ser considerada no como de las batallas más importantes, sino como una anécdota más, porque hay otras batallas que ser recordadas y otros personajes que recordar, como la sociedad civil que luchó con piedras y palos en contra de la intervención estadounidense. Muchas gracias, espero y les haya gustado el video. Eso sería todo. Si tienen alguna duda, no duden de ponerla en la cajita de los comentarios. Está bien.